En esta semana estuve, estábamos yo en mi oficina y una de mis compañeras de trabajo está pasando y regresa y me dice, Eri, ¿tú me llamaste? Y yo le dije a ella, no, pero debes responderme aquí, Señor. Y ella me mira, me dice, ¿qué? Yo, haz como Samuel. Entonces yo digo, ven acá. Y busco el libro de Samuel y se lo enseño. Y ella comienza a leerlo y, she starts nodding her head. Entonces, pues, yo seguí leyendo la palabra. Y mientras que yo leía, sentí como si el Señor me hubiese dado en el corazón. Aleluya. Wow, it hit me hard. Gloria a Dios. That chapter hit me really hard. Amen. Y yo dije, wow, Señor. Entonces, pues estuve hablando con otro compañero de trabajo y estuvimos hablando acerca de el perdón. Y yo empecé a testificarle una experiencia y él me dice, Liz, ¿tú crees ¿qué tú me quieres decir? ¿Que yo tengo que perdonar? Y yo dije, esa es una decisión que tú tomas, pero ¿qué es más importante para ti, tu salvación o perder tu salvación? Al otro día, él me dice, me encontré con la persona y tuve que abrazarlo. Y yo dije, es que Dios está moldeándote. Y seguimos hablando. Y entonces, pues, yo empecé a decir, Señor, si es tu voluntad que yo hable acerca de esto, pues que Héctor me diga a mí que predique. Entonces el martes me dice, Eri, ¿tú quieres predicar? Aleluya. Y yo le dije, it was so fun like always. Tú siempre me dejas por última. Oh, last minute you always tell me. And he said, believe it for Sunday. And I said, okay. Pero verdaderamente que Dios me ha estado ministrando por este capítulo. Amén. Y es una cosa tremenda. Y vamos a buscar el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y solamente vamos a ir that was not supposed to happen. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Okay. Me estaba acordando cuando Ana no podía tener hijo y el Señor pues le bendijo y le dio su hijo Samuel, y al él nacer, después la Biblia dice que después que él fue destetado, ella lo entregó desde niño a Elí para que Elí pues le enseñara, lo instruyera en la palabra. Amén. Y la palabra dice que él, ¿verdad?, lo enseñó, lo guió y él estuvo en el templo del Señor. Entonces vemos en el versículo 1 que dice, y el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Y era porque en Jueces, dice la palabra en Jueces 17 al 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel pecaba, hacía lo que ellos querían, pues lo que venía era castigo. Lo que Dios traía era palabra de castigo sobre ellos. Amén. Y no se escuchaba la palabra de Dios hasta que el pueblo volviera a arrepentirse y decidía buscar la presencia de Dios. Entonces ahí es donde Dios entonces traía nuevamente la palabra de bendición y de restauración. Amén. El verso 2 dice, y un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. O sea, ya vemos que Elías estaba ya anciano. Y ya él estaba en una situación donde él ya no veía, ya casi no tenía visión. Y entonces dice, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ya ver. Amén. Vemos que él estaba en el aposento. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Ese verso a mí me impactó de una manera terrible. Porque lo que vino a mi mente fue la lámpara. Praise God. Amén. Y el Señor lo que trajo a mi corazón es, ¿cuántos tienen su lámpara encendida? Amén. 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 Y, y ya él estaba en la aposento
Y yo decía, wow, Señor, yo nunca había visto este capítulo en la forma en que yo lo vi desde esta semana. Mm. La importancia de tener la lámpara encendida. Mm. En el tiempo antiguo se dice que se tenía que poner aceite. Yo creo que aquí me lea Éxodo 27 del 20 al 21. Anybody? It's right there. Éxodo 27 Aceite, del 20, ¿de qué? It's right there. aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traerán aceite puro de olivas machacadas por el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que Alda. ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Ok, entonces Jehová había mandado que los hijos de Israel trajeran aceite puro de oliva. Ujú. Ellos tenían que machacarlo. Entonces eso era lo que usaban para alumbrar las lámparas. Amén. This is what the Lord wants from us, to have pure oil. Mm. Que siempre tengamos, que nosotros podamos tener siempre aceite puro Aleluya. para poder tener nuestras lámparas encendidas. Amén. Y a veces nos distraemos, quitamos nuestra vista del Señor, comenzamos a descuidarnos espiritualmente y ese aceite comienza a que escasearse. Saciarse. Amén. We have less of it Ujú. because we do not prepare our oil. Amén. Y la forma en que nosotros podemos machacar y tenerlo puro es constantemente buscando la presencia del Señor, metiéndole en su That's palabra. right. Amén. Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, comenzamos a tener hambre de ella. It's like the other day Jose was saying, when he started to study the word, he's studying the word, he's hearing the word. Amen. And it's like he has thirst of it. Amen. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros diariamente, no hoy y olvidarnos para la semana que viene volver a hacerlo, no. Es una cosa constante. Amen. Como dice ahí en la palabra, dice que esto se tenía que hacer todos los días, no se podía dejar pagarse. Ujú. No se podía pagar, sino que desde por la tarde lo tenían aceite y una vez que por la mañana se apagaba. Entonces nuevamente cuando llegaba la tarde tenían que poner aceite fresco para que entonces esa lámpara estuviera quemándose, ¿right? Ese aceite. So, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos siempre aceite en nuestra lámpara. Y si vemos que hay algo que está haciendo que nosotros perdamos ese aceite, nuestro deber es, como creyente, es volver a buscarlo. Seek it. We gotta seek it daily. Ujú. And it's looking for the presence of the Lord. Es buscando su presencia. Es Amén. pidiéndole al Señor, es tener nuestra copa hacia arriba Yes. y decir, Señor, llénalo. Yes. Llénalo, Señor. You know, if you put it on the faucet, right, and you put a cup there, you know you're going to keep on pouring, right? But there's a moment where what? It comes and it starts flowing. Aleluya. ¿Verdad? Empieza a rebosar, empieza a fluir, empieza a salir. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Qué bueno. Que esa copa esté rebosando, esté fluyendo. Levítico, alguien que lo lea. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el templo de reunión, la dispondrán Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dice
estatuto perpetuo por vuestra generación. O sea, una cosa que se tiene que seguir. Amén. Y aún nosotros sabemos que los judíos, they have their lamps also. And they put it on, right? So, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos siempre nuestras lámparas encendidas. Amén. Y lo que me llamó la atención fue el verso 4, donde dice, sobre el candelero limpio. O sea, we have to be clean before the Lord. Amén. Come before His presence, say, God, forgive me because I have sinned, because I have offended you. Primeramente tenemos que limpiar este templo, tenemos que Amén. limpiar nuestro ser para que entonces, ¿qué? Pueda fluir el aceite Señor. del Señor. Sí, Señor. Amén. And we know that the oil is the whole, if you symbolize, it's the Holy Spirit, ¿verdad? El Amén. aceite simboliza al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y la presencia del Señor en nosotros. Sí, Señor. So es bien importante tener nuestro candelero limpio, y es el templo, esto, Amén. nuestro ser. Tenerlo limpio para que siempre cuando se ponga el aceite puro, fresco en nosotros, ¿qué pasa? Pueda entonces alumbrar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Qué lindo el Señor. Sí, Señor. Alguien que lea esos versos. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, Qué lindo. Amén. para que vean vosotras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice que nosotros somos, ¿qué? Luz al mundo. Amén. Y dice que tú coges el candelero, tú no lo puedes esconder debajo del almud. And I was talking with Hector about that. I said, Amén. how can you hide it? How can you hide the under? Put it under. But if we look at it, you could also turn it over and put the lamp in it. So, si nosotros queremos que alumbre, nosotros no podemos esconder la lámpara, ¿verdad? El candelero. Tenemos que mantenerlo encima de la mesa para que alumbre. Si tú estás en la oscuridad y de momento, even a match or a lighter, if you put it on, what happens? Alumbra, right? Así mismo, ¿verdad? Debemos nosotros ser ante el mundo, alumbrar. So people can see the light of the Lord in us. Santo. Amen. Amén. Y nosotros, ¿cómo podemos testificar a otro la gloria de Dios si nosotros no estamos dando testimonio? No estamos limpios delante del Señor. Sí, Señor. No tenemos aceite. Es como yo le estaba expresando a compañeras de mi trabajo acerca de cómo podemos decir que Dios sana si nunca hemos sido sanados. Amén. That's right. ¿Cómo podemos decir que Dios suple si nunca Dios ha suplido nuestra necesidad? Tenemos que pasar por la necesidad para poder testificar a otros la grandeza de Sí, Dios. Señor. Amén. Nosotros estando perdidos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, podemos ser la luz a esas personas que están en esa misma condición. O sea, nosotros tenemos que pasar por la experiencia, conocer, tener un encuentro personal con Dios. Amén. Para poder alumbrar, para poder expresar a otro la grandeza de Dios. Sí, Amén. Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Nosotros sabemos que la palabra dice que el reino del Dios es como 10 vírgenes. Yo creo que alguien me lea entonces Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. So vemos 5, dice la palabra que eran prudentes, y 5 insensatas. O sea, there was 5 that were prepared, that were smart, and there were 5 that, well, you know, Praise that's God. okay. You know, así como no le importa nada. Entonces dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
how important it is to have the oil. Aleluya. ¿De qué nos vale la lámpara si no tenemos aceite? Sí, Señor. Amén. De nada nos vale, Gloria. ¿verdad? Sí, y entonces vemos que la Biblia dice que las 5 prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente. Just hit me now. Just hit me now that verse. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas. They didn't take a little bit of oil. Oh, let me just take a little bit just to, you know. No, dice que llevó su vasija. Amén. I mean, they had enough. Yes. Okay, if it goes on, I'm going to have enough to keep on pouring. That's the way we have to think. God, I want to be filled. Yes. I want to have enough oil. Aleluya. That when you come, Lord, I am ready to go with you. Aleluya. Señor, yo quiero estar llena de aceite Praise fresco God. para Aleluya. cuando tú Amen. vengas, yo tenga Amén. suficiente Amén. para tu venida. Sí, Señor. Y dice que no solamente selló el aceite, la vasija, juntamente con la lámpara. So they were smart. They didn't take just a little bit of oil. They took enough oil, enough to wait for the husband. Amen. Gloria a Jesús. Okay, sigue. Ángel. Precioso Jesús. Amén. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que están preparadas entraron con él a la boda. Aleluya. Y se cerró la puerta. Y a medianoche, when they least expected it. And that's why we have to be prepared. Tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que viene el Señor. Sí, Señor. Y dice, y se oyó un clamor, una voz, y esa va a ser la trompeta. Amén. Cuando Dios suene esa trompeta, we have to be ready for that moment. We Yes. can't say, oh Lord, wait a minute, please don't. No, we have to be ready. Amén. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, they all got up, they got ready. Y arreglaron sus lámparas, pero ¿qué pasó? Que las insensatas no tenían aceite. Amén. Y le están pidiendo prestado a las prudentes. Pero sí, the prudente means smart, right? They know what they're going to do. They say, no. Well, how am I going to give you what I have when I need it? Amen. If you want, go to the store, go buy it yourself. O sea, muchas veces queremos ser bendecidos por las bendiciones de otros. Sí, queremos, I'm trying to get the right word. El sacrificio. Hay personas que se sacrifican para el Señor, pero entonces otros quieren recibir el beneficio de ese sacrificio. Es como el que dice, yo estoy Aleluya. enfermo, oren por mí. Amén. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para nosotros mismos? Estamos orando, estamos clamando, estamos confiando en la promesa del Señor. Yes. Amén, gloria a Tenemos Jesús. que creer, tenemos que buscar nosotros. Sí, We gotta Señor. seek Amén. Him. We have to look for Him. O sea, nuestros hijos no pueden depender siempre de las oraciones de nosotros. Siempre vamos a estar clamando por nuestros hijos. Pero ellos tienen que tener sus propias experiencias con el Señor. Amén, Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, no pueden correr a los padres todo el tiempo. Mira, clama a mí. No, ustedes primero clamen al Señor. No es que le digan a sus padres ni a alguien para que los ayude a orar, sino que aprendan a depender del Señor. Amén. Feliz. Yo me estoy Amén. acordando una vez, Praise God. como cuando en my early 20s, cada vez que nosotros teníamos una experiencia que el enemigo nos atacaba, yo siempre corría a mami. Para que mami entonces orara. Porque tuvimos muchas experiencias. Things happen. Bendito Dios. Donde el enemigo nos atacaba y veíamos, sentíamos cosas. Entonces, una noche, mientras que yo dormía, oí como si hubiesen cogido los coins y lo hubiesen levantado, and they would go one by one, right? Bendito. And that woke me up. And I was like, oh, what was that? So yo miré debajo de la puerta y había luz, so I knew mom was up. And I was going to get up and get mom. Pero sentí el Espíritu de Dios que me dijo, no, esta pelea es tuya. Amén. Tú tienes que clamar. Yes.
Y en eso vi que la luz se apagó y yo me quedé en el cuarto y yo empecé a clamar ahí, Señor, ¿qué es esto? Empecé to pray to the Lord. Santo. I tried to go to sleep and all of a sudden I felt a presence of the enemy right next to my bed. Mm. Y en eso prendí la luz, busqué la Biblia, empecé a leer el Salmo 91. Amén. Mientras que yo leía, sentí el Espíritu de Dios que Amén. cayó sobre mí y con mi dedo comencé a hacer así, Mm. De Jesús. a reprender en lengua. Amén. Y yo sentía como que esa malicia comenzaba a correr por todo el cuarto. Y volví otra vez y corría para el lado opuesto. Mm. Y de momento cuando hago así, sentí ese cantazo que hizo ¡fua! Por la ventana. Y era la ventana, los bench blinds, eso, los blinds. Y se oyó un cantazo. Y de momento sentí una paz. Y desde ese día en adelante dejé de buscar a mi mamá para que me ayude a orar. Amén. Porque yo tuve que aprender a clamar por mí misma. Yes. Porque Dios nos da la autoridad a nosotros para Amen. reprender al enemigo. Sí, Señor. We're children of God. Amen. And God gives us that authority. But it Amen. depends on us how Yes. much we trust on the Lord. Mm. If we have enough oil in our lamps to have the authority to tell the enemy, you know something, you have no part in my Amen. life, Amen. not where I'm at, God is with me at all times. Yes. Amén. Yes. Entonces vemos que dice que la prudente le dijeron a Santa, vete, tú, vayan ustedes a comprar. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellas salen a comprar, Mm. fue muy tarde. Llegó el esposo, las prudentes se fueron con el esposo y las demás cuando regresaron, it was too late. The doors were closed. Santo Dios. Someone that reads those other verses. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis del día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amen. So what does that mean? That we have to be alert. Mm. We Yes. have to be awake. We have to have our lamps full of Amen. oil. Amen. So when that trumpet sound, and it's going to be very soon, sooner Yes. than we expect, Amen. sooner than we expect, because we are Aleluya. seeing things that are happening now like never before. Amén. Seri me estaba contando ayer que hay un científico que hace 5 años está estudiando la Tierra. Y dice que la Tierra está yendo tan y tan rápido, por eso que los días están siendo cortados y es porque ya Dios está a la puerta. Mhm. So before, we're not living a 24-hour, we're living a 16-hour. That's how fast the earth is going. Praise That's God. what the scientist says. Mm. So we know in the Bible, it's biblical. La Biblia dice que los días serán cortados por causa de los justos. Mhm. Because if not, we all will lose our salvation. But the Santo. days needs to be cut because of those that are saved. Aleluya. O sea, Dios tiene que cortar los días para que nosotros no podamos ir con Él. Los que son fieles, los que se mantienen Aleluya. firmes en los caminos del Señor. Amén. Amén. Ok, alguien que lea los demás versos. Jehová llamó a Samuel, este respondió, heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba, Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Mm. Yo no he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Y se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Aleluya. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mhm. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Mm. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, Santo. ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Amén. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Aleluya. Cuando estaba leyendo esto, que eso es otra cosa que me impactó. Santo Dios. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llamar? Mhm. Para nosotros reconocer que es la voz del Señor. Sí, Señor. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar para que nosotros sepamos que lo que Él nos dice es una verdad? Amén. Amén.
Que lo que Él nos da, muchas veces nos da, sea bendición, sea castigo, sea advertencia, sea como quiera que nosotros queramos cogerlo. Sí, Señor. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Mm. Dios nos llamó a Samuel 1, lo llamó 4 veces. ¿Cuántas veces Dios no nos llama a nosotros? Santo. ¿Cuántas veces Dios no nos habla a nosotros? Amén. ¿Y nosotros qué hacemos? Mm. Oh, is it you, Lord? Nah, it can't be you. It's me. Mm. Oh, it's the other person. Oh, Lord, it can't be you. You know something? It's about time we start listening and recognizing Amen. God's voice. Amen. If God is the one that's calling us, and we know in the pit of our heart it's God, Mhm. because sometimes we try to ignore it's the Lord. We don't want to accept it's the Lord that's talking. Amen. It's about time for us to say, okay, Lord, all right, you've been calling me too many times. Y a veces queremos huir de la presencia del Señor, pero Santo. nadie puede huir de la presencia Amén. de Dios. Amén. Si tratamos de escondernos debajo de la tierra, debajo del mar, ahí está Él. Si nos vamos al monte más alto, ahí está Él. No Sí, matter Señor. where we Aleluya. go, God is Amén. there and continue to talk. Yes. That's right. But you know why He talks? Because He loves us. Amen. Even if He knows we ignore His voice, even if He knows that we try, no, it can't be you, Lord, it can't be you, I don't want to hear it. Aleluya. Lo que le pasó a Elías es que se escondió en la cueva. ¿Ah? Estaba huyendo de aquella mujer que lo estaba buscando para matarlo y se escondió. Mhm. Y el Señor le dijo, vete ahí arriba, métete ahí. Y él vio hasta terremotos, vio vientos y todo. Y el Señor decía, no, yo no estoy ahí. Pero cuando vio ese viento apacible, Santo. ahí estaba el Señor. Amén. So sometimes God has to reveal Himself to us in different ways. But what are we waiting to recognize His voice? Aleluya. ¿Qué estamos esperando para reconocer la voz del Señor? Y a veces oímos la voz de Dios, pero como que necesitamos escuchar like this security, this. We have to go to somebody else to know it's God that's talking to us. Don't go to man, go to God. Amén. Sometimes we need a man's approval. We don't need man's approval. We need God's approval. Amen. God, if it's you that's calling me, why should I doubt it's you that's calling me? Yes. Why do I have to go to a man to say, okay, you know something? I think I'm hearing the voice of God. What do you think about this? Aleluya. If you know in the pit of your heart and you know, and He can continue Amen. calling you, y te sigue llamando y llamando, mira, no dudes más, Yes. es el Señor. Yes. Amén. Cuando Dios nos está advirtiendo, mira hermano, no vamos a darle la espalda al Señor. Amén. Sino vamos a humillarnos delante de su presencia, Señor, ok, heme aquí. Sí, Ya, Señor. no more, I can't no more. Amen. I'm running, but I can't hide from you. Okay, what you want? Here I am. Hallelujah. And that's what Eli told him. You know, it's not me calling you. Mhm. But the next time you hear it, what you say? Heme aquí, Señor. Gloria a Jesús. And that's what God wants from us. Santo Dios. Amén. Como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mm. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Santo. All He wants from us is for us to humble ourselves. Praise To God. know that it's Him that's Amén. calling. Amén. Qué lindo. Y saqué esa foto del niño preguntándole a Samuel. Aleluya. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. So when we hear God's voice, nosotros sabemos distinguir la voz del enemigo o la voz de Dios. Mhm. Si verdaderamente tenemos aceite en nuestra lámpara. Yes. Porque si no tenemos aceite no vamos a reconocer cuál es cuál. Mhm. Sí, So, señor. ¿qué pasa? Que nosotros reconocemos, nosotros las ovejas, sus ovejas, reconocemos cuando es el Señor que nos está llamando. Amén. Conocemos la voz de Él. Mhm. We hear His voice. God speaks to us in many ways. Yes. Through the Bible, through music, Sí, señor. through the Word, through a message. There's so Okay. many ways that God could speak to us. Mhm. Even through a billboard. There could be a billboard up there and all of a sudden you look at it and God, whoosh, here it goes. Yes. Through different ways, God speaks to us. Mhm. But we recognize it's His voice that's talking to us. Aleluya. Praise God. Next. Y dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga, oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli con todas las cosas que he dicho sobre su casa.
desde el principio hasta el fin. Y yo Bendito le Dios. mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por las iniquidades que él sabe. Santo. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, no con ofrenda, ni con Amen. ofrenda. Amen. Aleluya. Y haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Santo Dios. When God says something, God does it. He doesn't lie. We don't serve a God of lies. Amén. We serve a God of truth. And when Yes. He says it, sometimes even through His mercy, sometimes como pasó con Nínive, que Dios iba a destruir Nínive, y cuando el pueblo de Nínive, hasta los animales y los niños, hicieron ayuno ante el Aleluya. Señor, ellos se arrepintieron y Dios quitó el castigo sobre ellos. But when God says something and man does not repent and look back to God, the hand of the Lord will fall over them. Yes. Y hay una cosa que leyó este Ángel, que pensé en eso mismo, que dijo, leyó Tito capítulo 2, versículo 6, que dice, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos, con sus buenas obras dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñe, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Pasó con Eli que él sabía que sus hijos estaban en pecado. El pueblo ofrecía sacrificio y había que esperar que se quemara bien el sacrificio, lo que estaban poniendo, que toda esa manteca se quemara. Y cuando metían el fork, dice, en el tenedor, and if whoever wants to read it afterwards, it's in 1 Samuel chapter 2, from verse 12 on. Dice que cuando metían el tenedor, la carne que salía era con el que ellos se quedaban. Pero ¿qué pasa? Que los hijos de Elí no querían hacer eso, no querían esperar que se cocinara, que se quemara, sino que querían inmediatamente sacar la carne. Y el pueblo decía, pero es que we have to wait, tenemos que esperar que se queme bien, y ellos no querían. So ellos que no permitían el sacrificio que se ofrecía a Jehová. Amén. Y Jehová esto le molestaba. He would get mad, angry, because they would do again, what the word said, that they had to do sacrifices. So Elí lo sabía porque el pueblo se quejaba a él. Y él en vez le hablaba, mira, que no hagas eso, que tú sabes que a Jehová no le gusta. But he would not reprimand them. He would just let them be. Let them continue sinning. Instead of exhorting them the way he should as a father, Santo. or even say, something, you can't be there, you need to leave. Yo no te quiero en el templo, no lo quiero porque están en pecado. Están haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Amén. Bendito Dios. Y entonces vemos que según la palabra, Dios dice que iba a traer castigo sobre él y su casa. Sí, Señor. Lo que él había prometido lo iba a cumplir. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque no había impedido a sus hijos cometer pecado en el templo. Sino que no solamente eso, que cogían también, dice la palabra, las mujeres. Cogían las mujeres y para ellos, and they would do what they shouldn't, sin. Bendito Dios. Amen. Entonces dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Como que él dice, I don't have to tell you, you know. Si nosotros comenzamos a escudriñar dentro de nosotros qué hay en mí que impide la bendición, Amén. qué hay en mí que a Dios no le agrada. We know. Yes. Amén. Porque sus hijos han blasfemado contra Jehová y él
se lo ha impedido. Santo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Amén. I mean, como que dice, this has to finish. Ujú. Enough is enough. Amen. Entonces, Samuel, it says there, Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero temía contar la visión a Eli. Mm. Santo. Traer palabra de Dios a alguien no es fácil, especialmente porque era un niño. Amén. Amo pensaba que Eli no lo iba a aceptar. Sí, sí. El mensaje que iba a traer no era palabra fácil, sino era palabra de destrucción y de castigo. Sí, sí. Y era contra su casa. So, cuando él se levantó, él lo pensaba, ¿cómo yo se lo voy a decir? ¿Cómo yo le voy a decir a Eli lo que Jehová a mí me dijo? Praise God. Él lo pensaba. Y así nos pasa muchas veces cuando Dios nos trae un mensaje, sea de bendición. De bendición es fácil decirlo. Pero cuando es que la mano de Dios va a caer, lo que viene un ay, no es fácil. Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya no creen. No quieren recibir, solamente quieren oír palabras de bendición. Oh, God bless, 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 bless. Amen. But if we're under disobedience, si estamos haciendo lo malo delante de Dios, va a venir palabra Amén. de castigo. Ujú. Porque especialmente aquellos que Dios ha escogido para un ministerio, para predicar su palabra. Praise God. Right? Si nosotros nos vamos en contra de la palabra, no seguimos lo que Dios nos ha mandado, mira, la mano de Aleluya. Dios va a caer. Amén. Palabra de castigo va a venir. Aunque nos guste o no nos guste, va a venir. Sí, Señor. Pero lo único que Dios está esperando de nosotros es una humillación. Amén. Santo. Porque ahora mismo, y eso vamos a entrar en esa parte, a Samuel contarle esto a Eli. ¿Cuál era el deber de Eli? Y eso lo vamos a ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somebody want to read it? Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, heme aquí, respondió él. Él le dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Santo. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me oculta una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Santo. Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Santo. Y entonces vemos que Elí le dice, mira, ven acá, cuéntame. Cuéntame lo que Jehová te dijo. Pero no me oculte nada, porque entonces yo pedí a Dios que la mano de él caiga sobre ti. How many times do we say that? Santo. Oh, no matter what message God gave you, tell me. Tell me, I want to hear it. At the contrary, we go, no, Lord, I don't want to hear nothing. Don't tell me nothing. If it's bad, I don't want to hear about it. Yo no lo quiero oír si es palabra de castigo y que la mano de Dios va a caer sobre mí. Yo lo que quiero escuchar es que bendiciones, prosperidad. Aleluya. Oh, Señor, tú me vas a dar esto y esto y esto y esto. Santo. Esto es lo que yo te pido, Señor, dámelo. Pero cuando viene la mano de Dios, we don't want to hear that. We don't want to ask somebody to tell me what God told you. Tell me anything. Santo. That's not true. Huh? Ujú. But he knew in his heart, él sabía en su corazón Sí, Señor. que algún mensaje Dios le había dado Amén. que tenía que ver con él y su casa. Amén. Aleluya. That's right. Santo. Entonces vemos que Samuel le manifestó todo sin ocultarle nada. Como quien dice, okay, you want to hear it, I'm going to tell you. I don't want the hand of the Lord to fall over me because you're telling me que Dios me castiga a mí. Yo no creo que Dios me castigue. Yo te voy a decir whether you like to hear it or not. I'm going to tell you everything God told me. Santo Dios. Y Elí lo que dijo fue, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Santo. Amen. You know something? If I would hear the hand of the Lord fall over me, I would fall on my face and say, God, forgive me. Please have mercy. Please have mercy. Amén. There's consequences. Cuando David pecó, que miró la mujer de su amigo, que tuvo un hijo con ella, hubo consecuencias de pecado. Sí, O Señor. sea, muchas veces queremos pecar y God forgive me. There's consequences to our sins. Amén.
And we're going to suffer those consequences. God's going to have mercy, Yes. but there's consequences to our sins. Mhm. Y vemos que él sabía, ¿verdad? En vez de él arrepentirse y humillarse delante del Señor y decir, Señor, perdóname porque te he fallado. Amén. Ayúdame, levanta mi brazo, Mm. porque he quitado mi vista en mí. And all he said was que haga lo que mejor le parezca. Santo. Mm. I don't, for me, those were for me. I don't know. But for me, it's like, okay, he gave up. Mhm. I'm old. I'm old already. Whatever you want to do, you do. Mm. That's the way I receive it. And said, God, look, forgive me. Look, God, I humble myself. Mhm. And that, in those words, I did not see that. But just like, God, whatever. You know, like sometimes when the child's going to be punished, they're like, Mhm. they'll scream. Some of them will scream. But some of them are like, yeah, forget about it, you know. Mm. But that's what God wants us to humble ourselves before Him. Praise God. Y dice la palabra que Samuel crecía y Jehová estaba con él. God was with him. Mm. God blessed him. Yes. Amen. Y no dejó sin cumplir nada de su palabra. O sea, Dios cumplió cada una de su palabra. Lo que él dijo, se Yes. cumplió. Amen. Y todo Israel, desde Adán hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. And I have a picture there of a kid talking to. And the only thing that came to my mind is, what are we doing for our salvation? Santo Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra salvación? Dios está a las puertas. Amén. Dios nos está diciendo a nosotros, es tiempo de poner aceite en nuestra lámpara y mantenerla Aleluya. encendida, porque cuando el Exacto. momento que las trompetas suenen, it's going to be too late. The doors are going to close. Mm. Gloria a Jesús. The doors will close and there's nobody that's going to open it. Aleluya. He's the only one that opens it and He's the only one that closes it. That's Amén. right. So what are we doing for our salvation? Amen? Gloria a Jesús. I'm done. Favorece.